Los intelectuales y periodistas chayoteros están verdaderamente enloquecidos. Y es que, como ya están viendo que realmente está muy cerca el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, temen en serio que con la llegada del tabasqueño vayan a perder sus multimillonarios negocios con el gobierno federal. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Si bien Andrés Manuel López Obrador ha prometido que él va a tolerar todas las críticas y de una u otra manera, finalmente es un ejemplo de cómo tolera las críticas y de que incluso perdona hasta la llamada mafia del poder. Porque desde hace mucho tiempo Andrés Manuel López Obrador ha sido asediado por periodistas, medios, televisoras y obviamente intelectuales chayoteros. Lo cierto es que de todos modos, ahora que Andrés Manuel está más cerca que nunca realmente de ganar la presidencia, estos intelectuales están verdaderamente enloquecidos contra López Obrador. Porque piensan que si llega Andrés Manuel a la presidencia, sencillamente sus grandes fortunas que han hecho al amparo del poder, pues se van a desvanecer. Y bueno, todo esto lo cuento porque el día de ayer un intelectualoide más bien dicho, el nieto del gran Jesús Silva Herzog, que se llama Jesús Silva Herzog Márquez, pues publicó una columna que realmente para mí se me hace muy injusta contra López Obrador. No tanto porque lo critica, porque creo que todos pueden criticar a López Obrador por lo que quieran, incluso de mala leche. Sin embargo, lo cierto es que es injusta, porque este intelectualoide finalmente dice que Andrés Manuel López Obrador antes estaba mal y ahora está mal. Vamos a leer juntos esta columna que después desató una serie de reacciones que fueron verdaderamente exageradas. La tituló así y fue publicada en Reforma: AMLO 3.0. La tercera campaña de Obrador se parece poco a las previas. Repetir la cantaleta, las críticas traídas es cerrar los ojos a una transformación innegable. Sus dos intentos iniciales exhibieron a un político de enorme talento que al mismo tiempo parecía abrigar la esperanza de la derrota, ¿no? Este tema siempre de que Obrador es el peor enemigo de Obrador. ¿Cómo no pensar en ese anhelo cuando el tabasqueño parecía esmerarse en boicotear su campaña con decisiones contraproducentes y reacciones de torpeza inaudita? Sin adelantarse en los laberintos de la psique, puede decirse que el candidato de Morena se haya distinguido por su sectarismo. Más que pensar en el ensanchamiento de su base, parecía empeñado en cuidar la pureza de su movimiento, ¿no? Ese tema de que Andrés Manuel López Obrador, en particular en 2006, finalmente era necio, de que realmente no quería incluir a personajes como, por ejemplo, el Bester Gordillo y otros más, y tampoco quería sentarse con grandes empresarios del norte, porque era parte de la mafia del poder. Es lo que dice ahorita Silva Herzog. No buscaba la conversión de los escépticos, sino el apasionamiento de sus ideales. El sectario está convencido de que cualquier pacto con el otro es obsceno, que hablar con quien piensa distinto es ensuciarse. De ahí que la autocrítica es impensable para el sectario. Atreverse a ver los errores propios, aceptar la responsabilidad en el fracaso es inaceptable. O sea, de que Obrador nunca realmente aceptó una derrota. El sectario ha de alimentar por ello las conspiraciones que lo liberan de cualquier responsabilidad. La teoría del complot. Solo el perverso todopoderoso es culpable de su desgracia, o sea, en este caso la mafia del poder. Está hablando obviamente del supuesto Andrés Manuel del 2006. Queda poco de ese sectarismo en AMLO 3.0. Bueno, supongo está hablando obviamente de un upgrade, el nuevo López Obrador. Si en empeños anterior mordía cada anzuelo que sus enemigos le lanzaban, hoy se burla con gracia de su torpeza, de sus adversarios. Caía López Obrador fácilmente en las provocaciones. No era tan así, ¿eh? Era irascible, intolerante, grosero. Esto realmente no era tan López Obrador así, sino finalmente los medios de comunicación construían esta imagen de él. Pero bueno, vamos a seguir la columna. A cada cuestionamiento respondía con una descalificación moral. Hace apenas unos meses se enfrentaba en pleitos absurdos con periodistas que cometían el terrible pecado de hacer su trabajo y hacerle preguntas incómodas. Bueno, Obrador siempre ha sido duro con los periodistas, porque él de una u otra manera pues ha sido asediado por ellos durante muchísimo tiempo. El tabasqueño rehusaba la respuesta para lanzarse a la descalificación personal de los periodistas. Quien cuestiona al prócer le hace el caldo gordo a la mafia. Todavía lo sigue haciendo, pero es que realmente hay varios periodistas y se ha notado en sus campañas que van obviamente con consigna. Por ejemplo, en Veracruz, cuando siempre va López Obrador a Veracruz,
Siempre hay reporteros que le dicen, oye, ¿y qué dices de tu hijo que cobra mucho dinero, no sé qué, y que tiene comprados tenis de lujo de marca y llevan una foto y todo esto, ¿no? Y obviamente lo que quieren es, pues, provocar a Andrés Manuel López Obrador que dé una declaración. Y ahí Obrador lo que ha respondido es, tú te mandó a ti Miguel Ángel Yunes, tú estás finalmente pagado por el cacao gobierno para que yo caiga en tu trampa y no lo voy a hacer. Entonces, esto realmente es algo que hace Andrés Manuel, y han dicho otros también periodistas, pero bueno, él lo dice, ¿no? Se lo dice en las cámaras finalmente para que quede grabado en todos los testimonios. Y bueno, de una u otra manera es una forma también de defenderse de estos también periodistas con consigna, que ojo, hay muchos, la mayoría en todo el país. Realmente son pocos los periodistas mexicanos que de una u otra manera son verdaderamente independientes. Y si hay también independientes, también obviamente es cuestionar a López Obrador. Pero generalmente la mayoría de las críticas ante López Obrador son pagados por interesado, o sea, pagados por el gobierno actual. Cuestionarlo era venderse a los traidores, sigo la columna. Su intransigencia llegó al extremo de anunciar públicamente el desconocimiento de su hermano suyo, que había osado discrepar públicamente de él. Bueno, este hermano que finalmente estaba apoyando, creo que era Miguel Ángel Yunes hace un año. Si apoyas a otro partido, dejas de ser mi hermano. Aún no sabemos si el cambio sea perdurable, pero es sin duda visible. No se perciben esos reflejos en la tercera campaña. Otro es el talante que muestra en estos días. Está de buenas y transmite su humor. Ha descubierto un recurso valiosísimo, la risa. Es claro que un candidato que sabe reír puede encarar de una manera muy distinta las embestidas de sus críticos. La mejor forma de desarmar las críticas desproporcionadas es riéndose de ellas. O sea, como que en esa parte de la columna dice, bueno, Andrés Manuel era muy necio, autoritario, iracundo, intolerante. Pero finalmente ha cambiado. Ahora ya es alguien con buen humor, buena onda y toda la cosa, ¿no? Un poco dice, ok, bueno, no te acepto mucho creo que son muy exageradas las críticas al inicio, pero bueno, tienes razón en lo segundo. Sin embargo, viene la mejor parte de la columna. Dudo que alguien se entusiasme con el equipo que rodea a López Obrador. Bajo ningún punto de vista, podría decirse que se trata de una selección nacional, o sea, el gabinete. Pero hay algo que resalta en los nombres de su convocatoria. No forman una secta. No son los mismos que han seguido siempre a Obrador. No son fervorosos de su causa. Yo creo que sí, obviamente todo el mundo cree en Andrés Manuel, los que están en su gabinete. Aunque en este momento sirvan a su ambición. Quiero decir que no hay un criterio sectario en el reclutamiento de sus colaboradores y que eso no es poca cosa. Insistir en que el proyecto de López Obrador intenta reeditar el experimento bolivariano es absurdo si uno atiende la silueta del gabinete que ha anunciado. Aquí estaría de acuerdo. Pero, como siempre sucede, finalmente Andrés Manuel lo que antes hace está mal y lo que ahora hace también está mal. El peligro de AMLO 3.0 es otro, dice. El extremo del sectarismo, o sea, ya no es sectario, es antisectario. López Obrador se ha desplazado al punto contrario, el oportunismo, chingada madre. Su coalición no es ya ni sombra de su base política, o sea, ya no es sectaria, ese es el problema. Morena ha sido traicionado antes de ganar el poder. El caudillo lo ha entregado al cálculo de sus ambiciones. La lealtad de hoy puede vencer a la deshonestidad de ayer. Los mafiosos pueden transformarse en abanderados de la regeneración nacional. Los bandidos pueden ser perdonados por la infinita bondad del prócer. Morena ya ha sido sacrificada. Al caudillo le sirven los foxistas, los calderonistas, los cedillistas, los salinistas. Todos caben, ha dicho el presidente Morena. Si en el escenario nacional destaca un político pragmático, si resalta un político sin nervio ideológico ni criterio ético para entablar alianzas, ese es el candidato de Morena. Su política no es nueva. La conocemos en México como priismo, así le dice. López Obrador ha vuelto a sus orígenes. Ha fundado un partido con la ambición de recoger a todos los ambiciosos. Un partido en el que las ideas no importan. Ha fundado un partido para que la política no castigue a nadie. ¡Ah! Alabado sea el Señor. O sea, ahí finaliza la columna de Jesús Silva Herzog Márquez. Y en resumen, es la siguiente. Antes el Andrés Manuel versión 1.0 y 2.0 era un político sectario, intolerante, agresivo, autoritario, mesiánico y no quería realmente sentarse con la mafia del poder. No negociaba con nadie y ese era su problema, ese era su error. En 2006 pudo haber negociado con el Bester Gordillo y ganar la presidencia, pero no. Los ideales eran antes y finalmente prefirió perder la presidencia que sentarse con la mafia del poder. Autoritario, mesiánico, intolerante. No negocia Andrés Manuel López Obrador, acuérdense de eso. Bueno, ese es el problema. Pero ahora en el 2018, el problema de Andrés Manuel
es que ya no es autoritario, ya no es mesiánico, ya no es intolerante. Ahora el problema de Andrés Manuel es que es negociador, ahora es amable, de puertas abiertas, ahora sí se sienta con todos. Ese es el problema de Andrés Manuel. En lugar de ser un intolerante, ahora es un maldito oportunista que finalmente acepta apoyo de todos, de panistas, de priistas y de perredistas. Obviamente también se sienta con empresarios que antes tildaba de la mafia del poder y ahora se está sentando. Es increíble lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Dónde quedaron los ideales? ¿Dónde quedaron los principios que defendía en el 2006? Cuando antes cuando menos en el 2006 ser intolerante, pero tenía principios, diría Jesús Silva Herzog. ¿Entienden el absurdo? El gran absurdo de esta columna. En pocas palabras, todo lo que hace Andrés Manuel está mal. Todo. En el 2006 porque era demasiado puro y ahora porque es demasiado conciliador. Pues esto obviamente generó una respuesta. Una respuesta que a la vez que a mí sí me hizo, pues no es muy común que realmente López Obrador se enganche en esto. Pero creo que de una u otra manera le mereció una respuesta y empezó un debate, un pleito por el Twitter. Y bueno, es que Andrés Manuel por Twitter subió el siguiente tweet. Hace tiempo que Jesús Silva Herzog Márquez es el nieto de Jesús Silva Herzog, que era el abuelo, priista por cierto también, un gran personaje, me cuestiona con conjeturas de toda índole. Hoy en el periódico Reforma me acusa sin motivo de oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia del poder, a sus secuaces y articulistas conservadores con apariencia de liberales. Esto es lo que le duele mucho a ellos. Finalmente Andrés Manuel conoce bien a sus intelectuales y le dice: tú eres conservador aunque te digas que eres liberal, ¿no? Porque los intelectuales en México son liberales, o deben serlo. Y bueno, le responde Jesús Silva Herzog en el siguiente tuit. Lea Alejandro Rossi López Obrador. El talante liberal es la convicción de que un error intelectual no supone necesariamente un defecto moral. De esa premisa se desprende la verdad tolerancia intelectual, tan distinta a la aceptación cobarde o a la incapacidad crítica. Bueno, aquí Jesús Silva Herzog pensó en hacer obviamente el tuit lo más rebuscado posible porque, bueno, es un intelectual. Sin embargo, Krause, pues nadie realmente le estaba hablando y se subió finalmente en el debate y ahí es donde explotó todos porque subió el siguiente tuit. El mesianismo condena, el liberalismo debate. Mesianismo, debemos recordar que fue Krause el que le tildó a López Obrador el Mesías tropical. Y bueno, eso tiene rato y entonces, bueno, de una otra manera es su marca y lanza esto Enrique Krause. Andrés Manuel no se queda callado y le responde a Enrique Krause. Enrique Krause, en buena lid y con todo respeto, tú también eres de aquellos profundamente conservadores y que simulan con apariencia de liberales. Y por supuesto que acepto la crítica y respeto el derecho a disentir. Y bueno, Krause le responde a López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, en buena lid y con el mismo respeto. Creo que tu concepto de liberalismo está profundamente equivocado. Hallemos el espacio para debatirlo. Ya acabó un poco este debate intelectual, pleito intelectual entre finalmente Andrés Manuel, Krause y Jesús Silva Herzog Márquez por esta columna. El problema es que viendo todo esto en el Twitter, pues les llegó creo que el tarjetazo de la presidencia a muchos intelectuales y muchos periodistas decían: ¡Oh, yes, hay la oportunidad! Los verdaderos oportunistas lo vieron. Es la oportunidad. Podemos atacar a Andrés Manuel López Obrador señalando que es lo que dijo Jesús Silva Herzog Márquez, que no es. Es un intolerante y un autoritario ahorita. Y entonces todos los intelectuales, obviamente chayoteados por el gobierno de Peña, pues se lanzaron contra Andrés Manuel López Obrador, señalando esto, ¿no? Finalmente. Por ejemplo, vamos a ver algunos tweets de muchos que se lanzaron. Miguel Carbonell: ¿por qué en México cuesta tanto reconocer el talento de los nuestros? ¿Talento? Critican a Krause y a Silva Herzog, algunos que no han aportado nada ni discutido en ningún foro. Bueno, lo criticó Obrador. México necesita ideas, debate, ciudadanía informada. Tenemos mucho por aportar en vez de descalificaciones. Leo Zuckerman, otro intelectualoide. Se equivoca Jesús Silva Herzog Márquez. López Obrador 3.0 sigue siendo el mismo que el 1.0 y 2.0. Se autodestruye cuando va ganando. Es el mismo rollo que siempre dicen. Un caso para Freud. Lo mejor para su campaña sería meterlo a un closet de aquí a julio para que no meta la pata. Otro intelectualoide, Gabriel Guerra. Con esta lamentable reacción, ¡lamentable!, Obrador se asume al resto de los precandidatos que directa o indirectamente han roto lanzas con sus detractores en los medios.
Malos augurios para la crítica y la libertad de expresión en México. Y Denise Dresser, que sí es muy conservadora, aquí motivos para calificarlo de oportunista. Gaby Cuevas, Cuauhtémoc Blanco, alianza con el PES, perdona Salinas, amnistía Beltrones, etc. ¿Amnistía Beltrones? No me acuerdo de eso. Ni modo, son tiempos de políticos conservadores con apariencia de liberales, construyendo su propia mafia en el poder, o así parece. Y bueno, así realmente el día de ayer, esto fue en la tarde, y bueno, en la tarde-noche, varios intelectuales finalmente se lanzaron de esta manera contra Andrés Manuel López Obrador, aprovechando pues el sainete que traían obviamente entre Enrique Krause, Jesús Silva Herzog Márquez y el propio López Obrador, señalándolo de esto, de que no, Obrador sigue siendo autoritario y es un intolerante. Pero oye, pues, bueno, pero no que es al revés, no que es un oportunista, que es conciliador, pues entonces si fuera conciliador debería también estar barbeando obviamente a estos intelectuales. Yo no sé si Krause y Jesús Silva Herzog sean conservadores con apariencia de liberales, pero lo que sí sé es lo que finalmente hemos sacado en este canal, que cuando menos Enrique Krause cobra la nota en el gobierno de Peña Nieto, y aquí recuerden la chayolista donde aparece Editorial Crío y Retas Libres, sus dos medios de comunicación. Pero no solo eso, también según un reportaje de Polemon, esta revista semanero que tenía Jaime Alivilés, publicó el año pasado esto, que Enrique Krause se ha convertido en un contratista consentido de Peña Nieto, ya que desde que el priista llegó al poder, el director de Letras Libres y de Clio se ha beneficiado con contratos por, escúchenlo bien, 53 millones de pesos para Enrique Krause, para el intelectual Enrique Krause. El intelectualmente puro Enrique Krause, claro, su hijo León Krause y su ex esposa Isabel Torrens, que bueno, también ellos han insistido con la trama rusa. Y es por esa razón, ojo, vemos que finalmente Krause y todos los demás intelectuales y periodistas pues temen que llegue López Obrador al poder, porque saben que se podía terminar estos gigantescos y jugosos negocios, y vemos cómo atacan de una manera absurda, inverosímil para ser tan intelectuales, supuestamente son gente inteligente, probablemente escriben artículos contradictorios como el de Jesús Silva Herzog Márquez, y después vemos estos tweets también que están bien pero bien chayoteados. Esa es la realidad. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya llegaron las nuevas playeras oficiales del Chapucero. Importadas desde la madre patria rusa, llegaron las nuevas playeras de Andrés Manuelovich y la Pejestroika. Cómpralas en la tienda oficial del Chapucero y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda, y en la descripción de este video te dejo un enlace. Mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.